Contratación pública, episodio 69. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y director de Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. 19 de junio de 2021, episodio número 69. Episodio que vamos a dedicar a hablar sobre los aspectos sociales de la contratación pública que te afectan. En concreto, sobre la intervención de los centros especiales de empleo y las empresas de inserción. Vamos allá. ¿Crees que esto no te atañe? ¿Que solo interesa a los centros especiales de empleo y las empresas de inserción? No te vayas, porque sí que te atañe. Esta no es la primera vez que hablo sobre la vertiente social de la contratación pública. Te hablé de estas cuestiones en los episodios 35 y 36. Por cierto, el episodio 36, la entrevista a Antonio Javierre, es uno de los episodios más escuchados del podcast. En este episodio vas a poder conocer algunas cuestiones sobre esto de los aspectos sociales que te afectan como ciudadano y te pueden afectar como contratista. Te cuento. La Ley de Contratos del Sector Público, que es el marco legal en el que se desarrolla la contratación pública en España, tiene en cuenta a distintos actores del conocido como tercer sector, entidades que forman parte de la economía social. Lo que se conoce o denomina como economía social son un conjunto de entidades privadas que anteponen los fines sociales, las personas, sobre el beneficio económico. Ello no implica que vivan del aire y no tengan interés económico. Como nos contó Antonio Javierre en el episodio 36, la primera premisa para ser socialmente responsable es, precisamente, ser rentable, ser sostenibles económicamente. Por tanto, estas entidades de la economía social no tienen como objetivo único o prioritario ganar dinero, aunque deben hacerlo para poder seguir existiendo y siendo útiles a la sociedad. Pero a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué entidades son esas? Dentro de lo que es conocido como entidades de economía social, podemos distinguir entre distintos tipos. Aunque, hablando de contratación pública, los más significativos son, por un lado, los centros especiales de empleo. Los centros especiales de empleo son comúnmente empresas. Por tanto, facturan y están sujetas a la ley del mercado. Compiten. Lo que tiene de particular un centro especial de empleo es que da trabajo a personas con alguna discapacidad. Personas a las que quizá de otro modo les resultaría difícil o muy difícil poder trabajar. La plantilla de un centro especial de empleo está formada por personas con discapacidad. Y cuidado, porque para ser centro especial de empleo, un 70% del total de la plantilla debe estar formada por personas con discapacidad. Para una persona con discapacidad y para su familia, la posibilidad de trabajar no es solo una forma de ganarse la vida, es mucho más que eso. Es sentirse útil, autónomo e independiente, es también realizarse como persona. Encontramos ejemplos de centro especial de empleo en el ámbito de la jardinería, los viveros de planta, las lavanderías, los servicios de limpieza, los servicios de atención telefónica, la logística o manipulación de productos terminados, el ensamblaje de productos, en fin. Para que te hagas a la idea, yo soy de un pueblo de algo más de 16.000 habitantes, en el que hay un centro especial de empleo que da trabajo a 180 trabajadores discapacitados. Es cierto que no es algo común, pero fíjate, hay 180 personas con una familia detrás a las que la oportunidad de trabajar da sentido y contenido a sus días. Los centros especiales de empleo son útiles y cumplen una función social muy importante. La verdad es que si no existieran, habría que inventarlos porque hacen falta. Por otro lado, tenemos a las empresas de inserción. Una empresa de inserción, aunque siga siendo una empresa, tiene como objetivo dar empleo a colectivos desfavorecidos, a personas que, nuevamente, lo tienen difícil para poder trabajar, para que les contraten. Estas empresas de inserción se orientan a integrar y formar a personas que están en situación de exclusión social.
La idea es que tras pasar por una de estas empresas de inserción, esas personas puedan acceder a un empleo estándar, a un empleo normal y corriente. En este caso, las empresas ofrecen un trabajo remunerado en el que las personas reciben una formación que les prepara para incorporarse al mercado laboral, para desempeñar una tarea, asumir un trabajo. Fíjate, para que te hagas a la idea, se considera persona en situación de exclusión social, entre otras, a las personas que están cobrando alguna renta de inserción o que ni llegan a poder cobrarla. A las personas con problemas de drogodependencia, con adicciones, con problemas de adicciones, que están en proceso de rehabilitación o de reinserción social. A los internos de centros penitenciarios o a los que están en libertad condicional y también a los exreclusos. A los jóvenes o adolescentes sin, como se suele decir, sin oficio ni beneficio. A los ninis, que han perdido todos los trenes y no saben hacer nada. Y pues a cualquier persona en una situación asimilable a estas que te cuento. Te haces a la idea, ¿verdad? Por eso en estas empresas intervienen trabajadores sociales y todo lo que se hace se orienta a que después haya una incorporación al mercado laboral estándar. Para que una empresa pueda ser considerada como de inserción, tiene que haber un porcentaje de trabajadores en inserción, que oscila entre el 30 y el 60%. Es un porcentaje que establece cada gobierno autonómico. Y en cuanto al beneficio económico de estas empresas, lo que pueden hacer con él, pues como mínimo el 80% del beneficio se debe reinvertir en la propia empresa. También podemos decir que la verdad es que las empresas de inserción son útiles y cumplen una función social muy importante. Existen otras entidades dentro de lo que se denomina o conoce como economía social. Son las fundaciones, las cooperativas, las sociedades laborales, las cofradías de pescadores y las asociaciones vinculadas al movimiento de la discapacidad y de la inserción de personas en exclusión. Aunque en lo que respecta a la contratación pública, las entidades más significativas son los centros especiales de empleo y las empresas de inserción. Bien, la Ley de Contratos del Sector Público establece en su artículo 1 que los entes del sector público deben facilitar el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas y de las empresas de la economía social. Este enunciado va más allá de una mera declaración de intenciones y para ello en la ley se han creado distintos instrumentos que todas las entidades que pertenecen al sector público pueden usar para hacer esto real, efectivo. Te cuento en qué consisten. Por un lado tenemos los contratos reservados a las entidades y empresas de la economía social. Estos contratos reservados permiten a la Administración reservar algunos contratos a estas entidades y empresas de la economía social. Esta reserva consiste en que tanto la participación en la licitación como, por tanto, la adjudicación del contrato solo sea posible a estas entidades y empresas de la economía social. Estos contratos son tramitados igual que una licitación estándar, es decir, tienen publicidad, requisitos de solvencia, criterios de adjudicación. Lo único que cambia es que en la licitación solo pueden participar entidades que cumplan con las condiciones que se exigen a las empresas y entidades de economía social. Aunque los órganos de contratación pueden optar por, en lugar de reservar contratos enteros, reservar lotes para centros especiales de empleo y empresas de inserción o para empresas y entidades de la economía social en general. Y es que la licitación de un contrato puede estar dividida en lotes. De hecho, dividir un contrato en lotes es obligatorio, es la regla general. Cada lote dará lugar a un contrato distinto y cada lote puede tener un adjudicatario distinto. En este caso, lo que puede hacer el órgano de contratación es reservar uno o más lotes para empresas y entidades de la economía social, algo que a priori a la Administración le resulta incluso más fácil que reservar un contrato entero. Un ejemplo, los servicios de mantenimiento de jardines de una ciudad. Pues se puede hacer un lote para, por ejemplo, las rotondas y los parterres, y que este lote se reserve a entidades de la economía social. ¿Se entiende, verdad? Bien. Estos dos instrumentos de los que disponen los órganos de contratación, los contratos reservados y los lotes reservados, deben usarse. La ley no se limita a enunciar unas buenas intenciones y esperar a que se cumplan. Y para ello hay que manejar un nuevo concepto, lo que se conoce como la reserva de mercado. La reserva de mercado es un porcentaje mínimo obligatorio sobre el total de los contratos que cualquier entidad perteneciente al sector público adjudica y debe adjudicar exclusivamente a centros especiales de empleo y empresas de inserción. Fíjate que esta reserva de mercado se establece en exclusiva para los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, dejando fuera a las entidades de la economía social en general.
ese porcentaje mínimo obligatorio sobre el total de los contratos que debe adjudicarse en exclusiva a centros especiales de empleo y empresas de inserción, está establecido en un 7% para los órganos de contratación del sector público estatal, para entenderlos, ministerios y entidades dependientes de ellos. Aunque fíjate que a partir de 2022 ese porcentaje será del 10%. Ahí es nada, a ver cómo lo hacen. En cuanto al resto de entidades del sector público, pues ayuntamientos, diputaciones provinciales, gobiernos autonómicos, la ley de contratos del sector público solo dice que cada entidad debe establecer su propio porcentaje mínimo de contratos reservados, que cada entidad debe establecer su propia reserva de mercado. Bien, no voy a analizar qué está pasando con todo esto y en qué medida se está aplicando y, ojo, en qué medida es realista y posible aplicarlo, que esa es otra. Sí te puedo decir que en general no se está llegando a ese 7%. La cosa está más o menos por la mitad, en torno a un 3 y pico por ciento. Bien, hasta aquí cultura general sobre la contratación pública. Cuestiones que es necesario conocer para entender lo que sigue. Vamos ya a hablar de cosas que te afectan como contratista, como empresa que vende a la administración. Hablemos de la reserva en ejecución. La reserva en ejecución es una forma que tienen las administraciones públicas de hacer esta reserva de mercado. Me explico. Un órgano de contratación puede crear una reserva de ejecución cuando en un contrato establece una condición especial de ejecución que obliga a que la empresa que logre la adjudicación del contrato esté obligada a subcontratar un trabajo determinado o un porcentaje del presupuesto con un centro especial de empleo o una empresa de inserción. Fíjate que, de esta manera, el órgano de contratación no está haciendo un contrato reservado o un lote reservado, aunque está logrando el mismo efecto, que los centros especiales de empleo y las empresas de inserción participen de los contratos públicos. Hablemos de estas condiciones especiales de ejecución. En el marco de la contratación pública, una condición especial de ejecución es un condicionante, una obligación que tiene que ver con aspectos medioambientales, sociales o éticos y que la empresa que resulta adjudicataria del contrato debe cumplir sí o sí. Las condiciones especiales de ejecución se pueden leer en el pliego de cláusulas administrativas de cada licitación. No son ninguna sorpresa que te encontrarás después. Lo que puede hacer el órgano de contratación es establecer como condición especial de ejecución el hecho de que una parte del contrato, medida en dinero o porcentaje, o unos determinados trabajos deban ser ejecutados por un centro especial de empleo o por una empresa de inserción. Fíjate, en este caso somos nosotros, los contratistas, digamos estándar, los que nos encargamos de facilitar el acceso de estas entidades a los contratos públicos, cosa que logran hacer de forma indirecta a través de nosotros. Y en cuanto a esto, la ley de contratos del sector público pues no establece límites, ni por arriba ni por abajo. Es decir, que un órgano de contratación puede establecer como condición que un 20, un 40 o hasta un 60% del contrato sea ejecutado por una de estas entidades y quedarse tan anchos. Pero lo cierto es que no suele ser el caso y que normalmente esto, pues cuando se aplica, cuando aparece, se hace de forma realista, razonable. No se imponen obligaciones imposibles ni desproporcionadas. Por cierto, cuidado con que esta condición especial sea, además, condición esencial de ejecución. Ten en cuenta que una condición esencial de ejecución u obligación esencial de ejecución es un aspecto, una obligación que el órgano de contratación ha considerado muy importante, que ha considerado esencial. Y en ese caso, lo normal es que el órgano de contratación haga un seguimiento cercano, exhaustivo, de su cumplimiento. A ver, este pequeño trabalenguas de condiciones esenciales y condiciones especiales está resuelto en los episodios 58 y 59 de este podcast. Échales una escuchada, si eso. Pero sigamos. Porque los órganos de contratación también pueden premiar la contratación de entidades de la economía social en los criterios de adjudicación de los contratos. Y es que la vigente ley de contratos del sector público contempla que se puedan utilizar como criterios de adjudicación de los contratos aspectos ligados a las características sociales del contrato. Y en relación a esto se señala como posibles criterios de adjudicación pues la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social, y en lugar de obligarte a contratar a esas personas directamente, se puede establecer como criterio de adjudicación el hecho de que subcontrates con centros especiales de empleo o empresas de inserción, entidades que a priori son mucho más eficientes a la hora de entender y tratar estas situaciones especiales. En definitiva, que te puedes encontrar con criterios de adjudicación que valoren la contratación de determinadas partes o porcentajes del contrato con empresas de inserción o centros especiales de empleo. Y en ese caso te va a interesar, y mucho, trabajar con estas empresas. A ver,
Todo esto da lugar a hacer una reflexión sobre nuestro papel y el papel de estas entidades en la sociedad. Supongo que estarás de acuerdo con que todos tenemos derecho a ganarnos la vida, ¿verdad? Ocurre que en muchas ocasiones el sol sale igual para todos. Ahí está la cosa. Hay muchas personas que por diversas circunstancias no tienen las mismas posibilidades de ganarse la vida que otras. Personas y sus familias para las que un trabajo no solo implica poder ganarse la vida, sino que también aporta un sentido a la vida, cierra el círculo, redondea su existencia. Por eso, y porque la contratación pública, el cómo las entidades del sector público gastan su dinero, es una herramienta de la administración para tratar de mitigar o disminuir las desigualdades. Una sociedad más justa e igualitaria es complejo que surja de forma espontánea. Por eso, en nuestra situación de empresarios y profesionales, debemos entender que la Administración tome este tipo de medidas tendentes a dar oportunidades a quienes no tienen la misma facilidad que la mayoría para ganarse la vida. Podríamos decir que hay que ayudar a que el sol salga para todos, porque es justo y necesario. Y por eso, e incluso más allá de lo que nos podamos encontrar en el marco de la contratación pública, no está de más que echemos un vistazo a esos centros especiales de empleo y empresas de inserción que tenemos alrededor. Y está bien hacerlo por dos motivos. Uno, utilitarista, para que en tu negocio estéis prevenidos y podáis incorporar a vuestras ofertas la participación de estas empresas cuando se dé el caso, porque está colocado ahí como una condición especial o esencial o como un criterio de adjudicación, como algo que te permite ganar el contrato. Y otra vertiente, otro motivo, llámalo solidario o comprometido, y es para evaluar si es posible que puedas incluir a estas empresas de la economía social en tu cartera de proveedores habituales. En los años 20 del siglo XXI, los clientes del sector privado también valoran a las empresas socialmente responsables, que lo son, con hechos y no con sellos. Bien, en resumen, la ley de contratos del sector público no se olvida de las entidades que forman parte de la economía social, especialmente de los centros especiales de empleo y las empresas de inserción. La ley dota a los órganos de contratación de instrumentos para promover y facilitar que estas entidades participen de la contratación pública y se beneficien de ella. Lo hace a través de los contratos reservados, que permiten a la Administración reservar algunos contratos a estas entidades y empresas de la economía social. Aunque en lugar de reservar contratos, los órganos de contratación también pueden optar por reservar lotes para estas entidades. Y es que, además, la ley no se limita a enunciar unas buenas intenciones y esperar a que se cumplan. Para ello existe la conocida como reserva de mercado, un porcentaje mínimo obligatorio sobre el total de los contratos que cualquier entidad perteneciente al sector público debe adjudicar exclusivamente a centros especiales de empleo y empresas de inserción. Y más allá de todo esto, los órganos de contratación también tienen otras formas de promover que estas entidades participen de la contratación pública y accedan a ejecutar los contratos. Y esa otra forma pasa por ti, contratista. Los órganos de contratación pueden establecer condiciones especiales de ejecución en los pliegos de cláusulas administrativas que te obliguen a subcontratar un trabajo determinado o un porcentaje del contrato con un centro especial de empleo o con una empresa de inserción. Y más allá aún, los órganos de contratación también pueden premiar la contratación de entidades de la economía social en los criterios de adjudicación de los contratos. Te puedes encontrar con criterios de adjudicación que valoren la contratación de determinadas partes o porcentajes del contrato con empresas de inserción o centros especiales de empleo. Y por eso, y también no solo por eso, no está de más que eches un vistazo a esos centros especiales de empleo y empresas de inserción que tienes a tu alrededor. Porque todos tenemos derecho a ganarnos la vida. Porque todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que el sol salga para todos. Y hasta aquí el episodio 69. En el próximo episodio iniciamos una serie para hablar de otros actores de la contratación pública. Empezaremos con las juntas consultivas. Ya verás. En fin, me gustaría escucharte y espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este programa, este podcast, Contratación Pública, a través de la página web escuelacp.com/radio y también suscribirte a él a través de iVoox, Apple Podcasts, Spotify y en cualquier reproductor de podcast. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.